Alejandro nos ha hablado del mediano y largo plazo, y ahora nos vuelve al corto plazo Jorge Chávez con este panorama 2019 para el sector minero peruano. Así que vamos a escucharlo, estoy seguro, con mucha atención. Un fuerte aplauso para Jorge Chávez. Muchas gracias, Oscar, y mi agradecimiento a Digama por invitarme a estar aquí en el Perú Mining Business 2018, evento importantísimo para reflexionar el sector minero. Me encantó la ponencia de Alejandro, y la verdad que como que me picó el diente, ¿no? Porque de pasar de una reflexión tan profunda a hablar del 2019, que está acá a la vuelta de la esquina, es un poquito duro, así que me voy a permitir hacer algunos comentarios iniciales como una especie de puente al tema que nos toca del panorama 2019 para el sector minero peruano. Efectivamente, yo 100% coincido con Alejandro en el tamaño del reto que se nos viene. Lo que quisiera es decirles, puntualizar algunas ideas complementarias. Seguramente Alejandro va a estar de acuerdo conmigo en que las artes y la filosofía se van a convertir en pilares fundamentales del proceso de creatividad que va a exigir hacer empresa en el futuro. Por ejemplo, la empresa Google está integrando a su directorio artistas, filósofos, y eso lo están haciendo también otras empresas, sobre todo aquellas que están trabajando de manera digital, porque se requiere pensar más allá del cuadrilátero, más allá del cuadro, y eso significa poder enriquecerse con este pensamiento que no necesariamente es racional, sino que el arte permite darle más importancia a la intuición y la filosofía a un pensamiento que va más allá del pensamiento típicamente científico. Coincido plenamente que el planeamiento estratégico de las empresas tiene que ser de carácter prospectivo. Tenemos que imaginar escenarios alternativos, enfocarlos, analizarlos, no meramente como cifras, sino en un esfuerzo analítico de todo lo cualitativo con todos los cambios cualitativos que se están produciendo y también las tendencias cuantitativas. El presupuesto no es un ejercicio mecánico hoy en día, sino que tiene que ser producto de lo que yo tengo que hacer para justamente aprovechar las oportunidades del corto plazo, pero también qué cosas debo comenzar a hacer para poder hacer el cambio que se tiene que vislumbrar en la empresa a mediano y largo plazo. De este planeamiento estratégico prospectivo se tiene que elaborar un plan de marketing que tiene que utilizar intensivamente Big Data y lo que se llama Analytics. Las empresas que van a ser más competitivas son aquellas que mejor manejan su información y son aquellas que mejor combinan su información con la información del entorno, sobre todo la información de sus clientes. Entonces se requiere hacer inteligencia económica, y no necesariamente las capacidades de las empresas hoy en día están para eso. Entonces hay una brecha enorme entre las competencias que tiene la empresa hoy en día, que sabe hacer lo que rutinariamente hace para poder vender lo que vende, y este reto de poder interpretar información y poder utilizarla de manera apropiada para definir oportunidades y saber aprovecharlas. La experiencia del usuario, de tus clientes, va a ser lo fundamental. Conocer esa experiencia de usuario, saber cuáles son sus necesidades. Y no las necesidades como un cliente mío me decía, bueno, yo sé, voy a producir agua mineral porque yo sé que el agua siempre se va a necesitar y cada vez más porque va a faltar agua.
pues eso no es, desde un punto de vista de marketing, un conocimiento de necesidad. Yo tengo que saber qué tipo de persona es la que va a demandar el agua, qué tipo de, bajo qué condiciones es que va a comprar mi agua, en qué momento, etcétera, etcétera. O sea, conocer específicamente la necesidad. Y acompañando al plan estratégico y al plan de marketing, elaborado con un sentido prospectivo, se requiere de un plan de transformación digital, de lo cual también nos hablaba Alejandro. Porque estas empresas que están teniendo éxito mundial son empresas que han hecho un esfuerzo de planeamiento de transformación digital. El planeamiento de transformación digital, o nos vamos a un sentido totalmente disruptivo, como fue lo que pasó con las empresas que se metieron a hacer cámaras fotográficas digitales y dejaron a Kodak a un lado, ¿no? Pero también hay la transformación digital que, digamos, la focalizo y empiezo por algún lugar, porque ciertamente no todas las empresas tienen la capacidad de hacer una transformación digital disruptiva. Entonces también podemos empezar de manera, digamos, progresiva. Entonces ahí se requiere un plan de transformación digital que sepa definir cuáles son mis prioridades y en dónde es que tengo que focalizar el arranque de una transformación digital. Por ejemplo, para un proveedor de minería se requiere identificar cuál es el servicio que yo brindo, que es crítico para mi cliente, y de repente ahí concentrar y hacer la transformación digital para a partir de ahí poder ir hacia atrás y poco a poco ir haciendo transformación digital en esferas del back office de la empresa. Ahora, todo este cambio que Alejandro nos ha anunciado, y que de hecho ya es una realidad hoy en día, va a implicar, y ya tiene que estar implicando, una transformación en la manera en que vemos la minería. La minería no puede seguir siendo un sector isla, que los empresarios mineros se ven como aparte de lo que es forestal, aparte de lo que es agricultura, aparte de lo que es turismo. Y entonces la transformación va a comenzar en la estructuración de financiamiento de la minería. O sea, van a comenzar a surgir fondos que financien la minería conjuntamente con los árboles que va a sembrar ese inversionista minero. O sea, ese capital va a hacer un yacimiento, a desarrollar un yacimiento, al mismo tiempo que siembra árboles para poder compensar el impacto que pueda haber en agua, etcétera, ¿no? Y a la vez en turismo para poder generar ingresos a las personas que viven en los entornos, circuitos turísticos, agricultura, para que se demuestre en la práctica que la agricultura y la minería sí funcionan y que no es cierto pues que minería no y agricultura sí, ¿no? Ese tipo de discurso, la manera en que va a ese tipo de discurso poder ser desechado es con verdaderamente el ejemplo que la misma inversión minera tiene que hacer en demostrarlo en la práctica, ¿no? Ahora, esto pasa porque tengamos liderazgo político, un liderazgo político minero que no pues simplemente nos diga ojalá, ¿no? Ojalá que los proyectos caminen, ojalá que el marco normativo mejore, sino necesitamos un liderazgo desde el presidente de la República hasta el ministro de Energía y Minas y todos los funcionarios que tienen que ver con el sector, que verdaderamente se compren el guacho de impulsar la minería. O sea, los gobernadores regionales, los que se ponen de costado cada vez que hay un conflicto social. O sea, necesitamos verdaderos líderes políticos, es decir, Gastones Acurios de la minería, que logren generar todo un consenso en torno a la importancia de la minería en el Perú, que de hecho la tiene. Yo no me puedo imaginar el futuro del Perú sin un crecimiento fuerte, ¿no? Y sostenido de la minería en los próximos años. Como bien ha dicho Alejandro, estos recursos más adelante posiblemente van a dejar de ser útiles.
Sin embargo, hoy en día que los tenemos que aprovecharlos al máximo. Bueno, entonces, dicho esto, veamos un poquito partiendo del entorno mundial, cómo nos viene la mano en el más corto plazo, 2018. Aquí les presento las cifras del Producto Bruto Interno. Hay un crecimiento positivo en el 2018. Hacia el cuarto trimestre, sin embargo, hay una pequeña desaceleración, pero la economía mundial se ha expandido en 2018 respecto a 2017. Sin embargo, hay una creciente incertidumbre que afecta las perspectivas productivas y por eso es que la proyección ha ido reduciéndose, ¿no? De una proyección de 3,9 se ha bajado a 3,7 para ambos años, y tanto en economías emergentes como economías desarrolladas. El crecimiento del volumen del comercio de bienes y servicios, también las proyecciones están viniendo hacia abajo. Esto debido a la guerra comercial que ha desatado el señor Trump, principalmente frente a China. Lo que está impulsando el crecimiento del 2018 es el repunte de la industria. Hay un repunte industrial que es, digamos así, cortesía del gobierno de Trump. ¿Por qué razón? Porque Trump lo que ha hecho en el corto tiempo que tiene en el poder es impulsar un gran gasto público, ¿no?, de inversión pública, sobre todo en infraestructura, y además una reducción drástica del impuesto a la renta y también algún tipo de condicionamiento tributario para que los inversionistas norteamericanos que invierten en el mundo entero lleven sus recursos de inversión hacia dentro de la frontera de Estados Unidos. Y esto viene generando un auge industrial en Estados Unidos. Gran parte de todo este auge se debe a nivel mundial, se debe a lo que está pasando dentro de la economía americana. Pero no podemos tampoco ser miopes, porque los economistas sabemos bien que mayor gasto fiscal, por experiencia sabemos que mayor gasto fiscal, menor recaudación tributaria por reducciones de impuestos, significa mayor déficit fiscal. Y mayor déficit fiscal significa mayor endeudamiento. La economía americana está endeudándose cada vez más. La economía americana puede resistir un mayor endeudamiento, ya lo ha resistido en coyunturas pasadas, déficits fiscales altos, que de hecho está creciendo el déficit fiscal rápidamente en Estados Unidos. Hay, sin embargo, colegas economistas como ex director del Tesoro, que ya ha vaticinado que en 2019 se viene una crisis en Estados Unidos. Mi impresión es que en una economía mundial en la que el dólar sigue siendo el activo más líquido, y donde no hay un activo que pueda competir con el dólar, ni siquiera el oro, me parece que Estados Unidos tiene digamos, oxígeno para poder aguantar y mantener una economía dinámica más allá del 2000, puede ser 2020, 2021. Pero yo no creo realmente que pueda pasar de ahí, porque a ese tren, con esos déficits, en algún momento lo que puede suceder es que por el lado financiero comience ya, y de hecho ya hay la curva de tasa de interés, están teniendo, digamos, la de largo plazo como la de corto plazo, un nivel de aproximación que es un anuncio de una situación atípica que puede precipitar en algún momento una crisis financiera, ¿no? O sea, la primera esfera que se vería la crisis nuevamente sería como el 2008, ¿no? Un problema en el
esfera financiera que se transmite al resto de la economía mundial. Por lo tanto, digamos, nuestras proyecciones son favorables para el 2019, pero sin embargo, en medio de condiciones de incertidumbre crecientes. Aquí tenemos el índice de riesgos geopolíticos que se mide en función a un registro de las opiniones de distintos medios especializados en temas de riesgos o digamos, en difusión de análisis, digamos, de situaciones de conflicto, y por lo tanto es un muy buen índice, ¿no?, de lo que significa el riesgo geopolítico. El nivel que tenemos actualmente hacia el tercer trimestre es un nivel alto, aunque hemos bajado respecto al momento en que hubo el conflicto de Siria, pero hacia el cuarto trimestre yo me imagino, aunque demora un poquito el último dato, va a subir este índice, y justamente debido a la guerra comercial. ¿Y por qué la guerra comercial? Porque hemos llegado a un punto, o sea, a principios de 2017, la amenaza de Trump, principalmente contra China, pero también fue contra Europa y contra México y Canadá, estaba centrada en el acero, y en septiembre, más bien, digamos hasta septiembre, más o menos la cosa era digerible, y el mundo absorbió toda esta, digamos, actitud estrambótica de Trump, la absorbió, digamos, nos acostumbramos a que sus asesores y sus funcionarios un poco que mitigaran todos sus anuncios, ¿no? Siempre se llegaba a algún tipo de acuerdos, y de hecho, en el camino, Estados Unidos ha logrado acuerdos muy valiosos con Canadá y México. Por ejemplo, ahí la fuente de riesgo de conflicto se ha minimizado, lo mismo que con Europa. Sin embargo, en septiembre había un anuncio de más de 5.000 partidas que pasarían a diciembre de una posición de 10% de aranceles a 25% de aranceles. Bueno, esto sería una especie de bomba atómica para el comercio internacional. Si llegamos a diciembre y cumple Trump este anuncio de subir el arancel a estas partidas de 10 a 25, ahí sí estaríamos ante una situación muy crítica que llevaría ya no a una desaceleración de la tasa de crecimiento del comercio mundial, sino a una reducción del comercio mundial. Y eso ya sabemos que cuando cae el comercio mundial hay recesión. O sea, en la economía mundial, digamos, lo primero que se deteriora cuando hay una recesión es el comercio mundial. Entonces, felizmente que los funcionarios del entorno, de la establishment, digamos, del Estado americano, se han sentado a negociar con China y están en plena negociación. A China no le conviene, o sea, que menos le conviene que esta amenaza se concrete. China está dispuesto a buscar una transacción. Como ustedes bien saben, había una devaluación fuerte del yuan durante el año. Trump ha interpretado como que este es un gesto, digamos, bélico por parte de China. Yo no creo así, que sea un gesto bélico. Más bien, el Banco Central chino no tiene, digamos, la capacidad de resistir, digamos, dada la situación de vulnerabilidad que tiene la economía china, sobre todo financiera, porque el nivel de endeudamiento está por el orden de 300% del PBI en China, uno de los niveles más altos en el mundo entero, y ya hay una burbuja inmobiliaria. En fin, no ha podido China, ante el proteccionismo, las medidas proteccionistas comerciales, ya sabemos que China vive mucho el comercio exterior, no ha podido evitar la devaluación, ha tenido que digamos, aceptarla a regañadientes, porque sabemos que la estrategia a mediano y largo plazo de China es pasar de una economía basada en el comercio exterior a una economía basada en la demanda interna, y esa transición se le pone a China ahora más color de hormiga, porque con una devaluación el poder adquisitivo de la población va a bajar, y con un poder adquisitivo menor, entonces la probabilidad de un enfriamiento
de la economía o de un aterrizaje abrupto en vez de un aterrizaje suave, que es lo que ha venido buscando el gobierno chino, entonces aumenta esta probabilidad de un aterrizaje abrupto, ¿no? Pero lo paradójico de todo esto es que uno creyera pues de que la balanza comercial de Estados Unidos con China mejoraría con este proteccionismo. Ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Se ha agudizado el déficit comercial, ¿no? Y también en paralelo podemos apreciar hay el índice PMI que mide el sentimiento, digamos, de los principales ejecutivos de las empresas manufactureras en China, cómo es que este sentimiento se ha puesto en un nivel de debilidad, ¿no? y de digamos, aleatoriedad, de un movimiento bastante fuerte en el corto plazo, lo cual indica, digamos, que la posición de China para el dinamismo de la economía china cada vez es menor. Felizmente, en el corto plazo, si bien la manufactura se ha debilitado, la construcción ha ido muy en bonanza. El gobierno chino se ha preocupado digamos, de gastar más en infraestructura, y eso es lo que ha permitido que los precios de los metales más bien tengan un resurgimiento recientemente. Y esto se traduce en el índice de precios futuros de los principales commodities mundiales. Acá están todos los commodities juntos, no solamente los mineros, ¿no? Y podemos apreciar cómo es que ha habido un pequeño rebote. Ahora, el índice PMI manufacturero de China, como ya habíamos visto, o sea, se ha venido abajo, ¿no? Acá lo podemos ver más claramente, ¿no? Y ya está cercano al pesimismo, ¿no? Y en este contexto, aquí podemos ver la evolución que ha tenido la cotización del cobre, ¿no? Que ha tenido, digamos, una reducción. Sin embargo, a niveles históricos no podemos decir que esté en un nivel muy bajo, y yo diría que más bien hacia el 2019 va a haber, de acuerdo con nuestros análisis, una tendencia levemente alcista del cobre, basado en que la oferta chilena va a estar limitada. No hay nuevos proyectos en la cartera de Chile, por lo menos a corto plazo, porque sí hay más proyectos, pero digamos que no maduran tan a corto plazo, y eso, digamos, hace que, digamos, por el lado de la oferta se genera ahí una ayuda como para que el precio se recupere. Entonces, en líneas generales, el precio del cobre va a mantenerse en niveles que quizás en promedio estén un poquito por debajo del año 2018, pero en líneas generales precios aceptables. Y por el lado del oro, que está en niveles históricamente bajos, sin embargo también vemos ahí que va a haber en el precio del oro también una evolución posiblemente favorable, ayudado porque a partir del anuncio de esta medida drástica arancelaria de septiembre es que ha rebotado el oro. O sea, el oro se debilita cuando el dólar se fortalece, que es lo que está sucediendo. El dólar se está fortaleciendo porque la política monetaria de Estados Unidos, muy a pesar de Trump, porque Trump inclusive ya salió a criticar a la Reserva Federal y quisiera hacer algo más o menos lo que Alan García hizo en los años 80, de tomar las riendas del Banco Central y manejarlo directamente, pero obviamente que la institucionalidad de Estados Unidos no lo permite, ¿no? Pero de hecho que Trump ya se siente muy incómodo con la Reserva Federal, que ha elevado la tasa de referencia 3 veces consecutivas, y posiblemente también haya otro aumento antes de fin de año de la tasa de referencia. Para el próximo año se esperan 3 alzas de la tasa de referencia, porque la Reserva Federal es consciente de los peligros que se ciernen para la economía americana, como le decía, por la ampliación de los déficits, tanto fiscal como de balanza de pago, o de la balanza en cuenta corriente. Entonces, esta situación lo que está haciendo es amortiguar, o sea, haciendo que el precio del oro, a pesar de la fortaleza del dólar, ante el mayor riesgo geopolítico,
de todas maneras el oro comience a tomar más cuerpo, ¿no? En la medida en que Trump tenga iniciativas cada vez más locas, el oro tendería a fortalecerse. Y es más, o sea, inclusive todavía no se han eliminado la probabilidad de que haya una especie digamos, una cuestión de algo parecido al fenómeno PPK en Perú, ¿no? De que el Congreso termine sacando al presidente de la República, porque hay varios problemas que tiene, digamos, que es vinculado con la campaña electoral y la influencia de Rusia en la campaña electoral. En fin, hay varios cuestionamientos que están en curso y que hay una mayor probabilidad de que esta actitud, digamos, de conflicto del Congreso frente a Trump aumente debido a que los republicanos en la última elección, si bien se han fortalecido en ciertas zonas de Estados Unidos, donde han ganado los republicanos, sin embargo, en líneas generales han perdido en el Congreso posición, y eso, digamos, debilita a Trump políticamente. La producción minera en el corto plazo, digamos, hemos visto que ha estado débil, ¿no? Hacia el tercer trimestre ha habido una reducción de la producción minera, pero básicamente por factores coyunturales, ¿no? Porque han habido ahí por un par de situaciones en La Bamba, en otra mina, que, digamos, son de problemas logísticos que han debilitado la producción. Pero en líneas generales, digamos, digamos, acá tenemos, ¿no?, la situación de la incidencia de estos problemas técnicos que han habido, y también menores leyes que están afectando los niveles de producción, ¿no? Y que se estaría cerrando, por lo tanto, el año con un crecimiento de solamente 1%, ¿no? Y el próximo año, más bien, creemos que sí se va a crecer más, se va a crecer 3,8%. Y en el caso del oro, las menores leyes también afectan la producción, ¿no? Hay un agotamiento de Yanacocha y de Barrick, pero ahí también hay un proyecto que es el Quechermain de Yanacocha, que podría contribuir a paliar en alguna forma, y lo mismo que Chubindo, que podría ayudar a paliar en esta tendencia negativa que está teniendo la producción del oro. En cuanto a montos de exportación, ¿no?, en montos en general proyectamos para el cierre del año 30.000 millones de exportación en todo el sector minero. Para el próximo año un aumento de 18,6%, básicamente, que se explica por el efecto de volumen, o sea que habría 35.500 millones o 600 de exportaciones. Y las utilidades de las mineras, hay un resultado mixto, digamos, hacia el tercer trimestre. Hay empresas que han tenido resultados favorables, como el caso de Milpo, como el caso de Sauder o Buenaventura, y también Poderosa, pero hay otras minas que más bien han tenido resultados muy desfavorables, y que, digamos, típicamente por pérdida digamos, el nivel de calidad de los yacimientos, ¿no?, ante precios menores, ¿no? En 2019 habrán nuevos proyectos que tenderán a dinamizar la inversión. No les doy el detalle de esto porque ustedes también ya han recibido información de nuestro colega que representa al Ministerio de Energía y Minas, y por lo tanto, digamos, ahí tendremos un crecimiento tanto este año como el próximo año. Esperamos nosotros que haya un crecimiento, ¿no? Esperamos para el 2018 4.600 millones de inversión. En líneas generales estamos conformes con las proyecciones del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, nada más como un ejercicio, estoy poniendo acá qué pasaría si Conga y Tía María entraran, ¿no? Eso añadiría 4.350 millones de inversión.
Y yo creo que son proyectos en Conga, digamos, ¿por qué estamos hablando de Conga? Ustedes me dirán que está loco Jorge Chávez hablando de Conga, porque sabemos que eso está recontratorado por la situación de Cajamarca. Sin embargo, hay dos candidatos que han terminado la elección y que van a tener una segunda vuelta como gobernador regional allá, y son dos candidatos que no son antimineros, ¿no? Están a favor de una minería con responsabilidad social, ¿no? Entonces, no me extrañaría, claro, ahí más bien el problema sería de la misma empresa de Anacocha si se anima nuevamente a reponer este proyecto tan importante, pero sí va a haber un mejor ambiente político, y en general yo creo que la temperatura social en Cajamarca ha disminuido porque los cajamarquinos, la gran mayoría, se han dado cuenta de que la economía está en recesión justamente a partir de que nadie se ha puesto a invertir en una región que ha sido tan problemática. Y bueno, básicamente tenemos una cartera bastante abultada, ¿no? De más de 60.000 millones de proyectos de inversión por ejecutarse, pero la verdad es que se requiere de un mayor esfuerzo, de una simplificación administrativa, la cantidad de trámites, la cantidad de permisología que hay en este sector es increíble. Una ventanilla única, por favor, para la minería, lo mismo que para los hidrocarburos, ya que hablamos de transformación digital, eso sería algo, pero sine qua non, que no, lamentablemente nuestro representante del Ministerio no lo veo, ¿no? Pero sería bueno que le diga al ministro, ¿no?, de lo que estamos comentando aquí, porque o sea, que el empresario no tenga por qué tocar 100.000 puertas, ¿no?, para poder llevar adelante un proyecto, ¿no?, y que los plazos se acorten, y que inclusive en la parte del conflicto social no se ponga de costado el gobierno, ni el gobierno nacional ni el gobierno regional, sino que y sin ojalá, o simplemente para ver, me voy a sentar con la empresa y con el gobierno regional para ver qué piensan. No, para ver no, para impulsar. Gastón Acurio, impulsar, ¿no? Lo mismo que ha pasado con la gastronomía podemos tenerlo también con la minería, si es que tenemos un liderazgo, ¿no? En 2017 Perú atrajo inversión minera, pero lamentablemente frente a Chile seguimos perdiendo posición competitiva, ¿no? La percepción política de Perú es mucho menor que la de Chile, por compararnos con, obviamente, que es un competidor muy importante nuestro, y el potencial minero nuestro, si bien es también importante, dado que Chile invierte más en exploración, también ha logrado superarnos en eso. Por muchos años nosotros hemos tenido una posición mejor en el potencial minero, sin embargo, si bien ha habido inversión en exploración, ha sido a cuentagotas, y eso no nos ha permitido mejorar, ¿no? Y bueno, en general, si uno ve lo que es la posición competitiva de Perú, la relación comunitaria es el principal detractor de las inversiones en Perú, en la minería, y es un tema en lo que tenemos que mejorar bastante, lo mismo que en el sistema legal, las reglas de juego son muy también adversas, y también hay otros temas como la incertidumbre del marco regulatorio y también las relaciones laborales. Y por último, como reflexión, va a haber menores recursos de Cano, ¿no?, por los resultados que se han venido alcanzando en las utilidades de las empresas. En neto tenemos una situación de menores recursos de Cano para las regiones en el año 2019, y esto, ojito, porque ya sabemos que las regiones se ponen amargas cuando les transfieren menos recursos, puede haber mayor tensión social, y esto hay que saber manejarlo con anticipación para poder evitar digamos, situaciones de drama social. Bien, mi mensaje final sería, recogiendo la exposición de Alejandro, que coincido plenamente, como dije,
Yo creo que tenemos que prepararnos a mirar el sector minero con un enfoque diferente, con un enfoque más amplio. Las empresas tienen que ponerse las pilas en pensar bien el corto plazo, pero también buscar usar la inteligencia económica para manejar, generar una ventaja competitiva en el manejo de su información, ¿no? La información comercial sobre todo, y el manejo de la información también de los clientes que tienen, ¿no? Y eso combinado con la información que existe en general en todo el contexto económico, de tal manera que se pueda convertir el manejo de la información en una ventaja competitiva de las empresas proveedoras del sector minero, y de esa forma poder tener éxito en el año 2019. Muy bien, eso es todo y muchas gracias por su